Entonces, claro, eso no lo habíamos señalado aún. Claro. Claro, te habíamos quedado como por aquí. Sí. Ya, entonces, más que nada, ¿no es cierto? La diferencia está en donde se encuentra el núcleo de la neurona, ¿no es cierto? Va haciéndose más parte del axón en vez de las dendritas en estos cambios, ¿no es cierto? En unipolar o bipolar o multipolar. También es importante poder clasificar a las neuronas según la función que poseen. Ya esta anterior clasificación era según el número de prolongaciones. Esta clasificación está basada según en la función que cumplen las neuronas. Las respuestas automáticas del sistema nervioso se deben, ¿no es cierto?, a los cambios que se van a estar denominando como actos reflejos. Y el conjunto de los elementos que intervienen en esta acción constituyen el arco reflejo. Entonces vamos a ver, ¿no es cierto?, cuáles son los componentes de estos arcos reflejos. Estas distintas neuronas que dependen de dónde se ubiquen y la función que cumplan van a tener distintos nombres. Entonces vamos a tener neuronas sensoriales o aferentes, vamos a tener neuronas motoras o eferentes y vamos a tener neuronas de asociación o interneuronas. Entonces vamos a partir, ¿no es cierto?, desde cuando se recibe el estímulo. Tenemos, ¿no es cierto?, que puede ser que nuestros pelos, ¿no es cierto?, nuestra piel reciba algún estímulo, ya sea de frío o de alguna humedad, etcétera. Y va a ser la neurona sensitiva o la sensorial que van a estar encargadas de captar la señal y llevarla a la médula o a la parte inferior del cerebro. Entonces, las neuronas sensoriales o sensitivas son las encargadas, ¿no es cierto?, de recibir esta señal, captarla y conducirla. Vamos a estar, ¿no es cierto?, primero en esta línea roja, ¿ya? Entonces capta, ¿no es cierto?, la señal, la conduce por el nervio a través de estos conductos, ¿no es cierto?, la raíz sensitiva dorsal y llega, ¿no es cierto?, a la médula, en donde existe la neurona de asociación o interneurona, que es la encargada de pasar la señal entre las neuronas hasta llegar, ¿no es cierto?, hasta la médula. En la médula, ¿no es cierto?, vamos a tener la sustancia gris, la sustancia blanca, que son las encargadas de transportar estos impulsos. También tenemos, ¿no es cierto?, que ya que se envía, ¿no es cierto?, el impulso nervioso, luego se genera la respuesta que va a ser conducida posteriormente por la neurona motora, que es la encargada de llevar el impulso hacia el músculo efector, ¿ya? El efector va a ser el órgano o músculo encargado de generar esta respuesta, ¿ya? Entonces, de nuevo, las neuronas sensoriales van a ser estas que puedan estar captando y conduciendo el primer estímulo. Luego vamos a tener la neurona de asociación, que son, ¿no es cierto?, aquellas que llevan el estímulo hacia el cerebro. Y porque van a poder conducir, ¿no es cierto?, este estímulo entre las neuronas. Y finalmente la neurona motora es la que va a conducir el impulso hasta el efector, que va a ser un órgano o un músculo capaz de efectuar la respuesta. Entonces, con esto que acabamos de señalar, chiquillos, tenemos que trabajar esta actividad que está a continuación, que señala, ¿no es cierto?, qué consecuencias se produciría si se dañara la neurona de asociación. O sea, ¿cuál era la neurona de asociación? Esta tercera que estaba acá, ¿no es cierto?, que es la encargada de pasar la señal entre las neuronas motoras. Entonces, ¿qué pasaría, no es cierto?, si es que una mano se acerca a una vela y va a estar fallada, ¿no es cierto?, las neuronas de asociación. ¿Qué va a pasar, no es cierto? Entonces, no sé si alguien tiene alguna idea de qué es lo que pasaría, ¿no es cierto?, que quiera aportar, o lo señalamos, ¿no es cierto?, en conjunto.
Entonces, esta parte la vamos a hacer nosotros, pero la parte de la pregunta esencial tienen que hacerla ustedes, que es muy parecida, ¿ya? Pueden ustedes asociar algunos conceptos que van a repetirse. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá, no es cierto? ¿Qué consecuencias produce si se dañara la neurona de asociación? La persona va a sentir o no va a sentir, ¿no es cierto?, que el calorcito de esta llama. Entonces, al acercar, vamos a contextualizar, ¿no? Al acercar la mano a la vela encendida, la persona, al tener dañada las neuronas de asociación, va a tener problemas para percibir el calor, ¿no es cierto?, en este caso. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto? Porque las neuronas de asociación permiten conducir, ¿no es cierto?, el impulso nervioso entre neuronas hacia el cerebro o hacia la médula, porque recuerden que las respuestas automáticas se generan en la médula, ¿ya? Así que sobre todo si ya están guardadas, hacia el sistema nervioso central. Lo vamos a colocar como sistema nervioso central. Al, al sistema nervioso central. Porque las neuronas de asociación permiten conducir el impulso nervioso entre neuronas del sistema nervioso central. Por lo tanto, el impulso no es conducido. Por lo tanto, no se va a estar generando tampoco una respuesta. No se genera un estímulo. Claro, no se genera la respuesta. El estímulo igual lo puede percibir, pero como no se va a conducir, tampoco va a llegar, ¿no es cierto?, a generarse una respuesta. Claro. Ya en la pregunta esencial ustedes igual van a tener un problema, ¿no es cierto?, en estas conexiones, así que ahí van a tener que estar señalando cuál es lo que se ve afectado y por qué no se conduce el estímulo, ¿ya? O sea, por qué no se produce una respuesta al estímulo. Entonces ahí un minutito para que puedan, ¿no es cierto?, estar anotando esto y continuamos, ¿ya? Nos queda caleta todavía. Nos queda harto todavía. Pero parece que lo otro es más rápido porque vamos a ir definiendo conceptos. Ya, entonces tenemos a continuación el experimento de Duchen, el cual, ¿no es cierto?, está relacionando estas respuestas del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces dice, ¿cómo se relaciona la electricidad con las expresiones del señor de las imágenes? ¿Cierto? Parece que le aplican electricidad en distintos lugares y va generando distintos estímulos en la persona. Pregunta para ustedes. Al parecer, ¿no es cierto?, podría estarle, ¿cómo se llama?, estimulando algunas partes del cerebro, ¿no es cierto?, que van a estar generando las distintas facciones que está generando aquí esta persona. Ya lo mismo la persona de abajo, que también genera distintas muecas, como se pueden estar señalando también,
por el mismo efecto de la electricidad. Y eso, ¿no es cierto?, va a tener que ver con las distintas respuestas que uno va a estar generando frente a los distintos estímulos, ¿no es cierto? Estímulos como, por ejemplo, cuando tenemos frío, ¿no es cierto?, vamos a tender a tiritar, a refregarnos, ¿no es cierto? Cuando tenemos calor, tratar, ¿no es cierto?, de desabrigarnos, no sé, de tirarnos viento, etcétera. O, ¿no es cierto?, de lo que nos puede estar generando como respuesta, ya sea de alegría o tristeza. Muy expresivo. Era muy expresivo. Entonces, tenemos aquí, ¿no es cierto?, ya las definiciones de cómo se generan estos impulsos nerviosos, ya que van a ir variando, ¿no es cierto?, que pueden ser eléctricos y que también van a tener involucrado, ¿no es cierto?, un potencial químico que hay que tener atención. Entonces, tenemos que el impulso nervioso es aquel que se propaga y viaja a través de las neuronas, que van a ser las células de este sistema nervioso. Debido a que se producen a nivel de membrana cambios, ¿no es cierto?, que van a estar influyendo en los cambios de la concentración de algunas sustancias químicas. Ya de las gradientes se refiere, ¿no es cierto?, a la cantidad de concentración de las sustancias. El impulso nervioso es un mensaje electroquímico, o sea que combina la electricidad con la química, que transmiten las neuronas. Las neuronas responden a los estímulos que deben sobrepasar un umbral. Ya deben sobrepasar, ¿no es cierto?, cierta cantidad de este estímulo para que pueda ser percibido. Entonces, esto es importante, chiquillos, para una parte también de la pregunta esencial, ya lo que se refiere al impulso y potencial, ¿no es cierto?, de acción y de reposo que se va a llevar a cabo, ¿no es cierto?, en el impulso nervioso. Vamos a tener que la neurona va a estar cambiando la polaridad. ¿Qué quiere decir eso? ¿No es cierto? Que va a cambiar su carga, ya va a tener un flujo de cargas. Entonces, cuando tenemos un potencial de reposo, se debe a que a las neuronas no están transmitiendo un impulso nervioso, por lo tanto, permanece, ¿no es cierto?, en reposo. Eso quiere decir que los canales van a estar cerrados. Tanto, ¿no es cierto?, el potasio se va a mantener en el interior del nervio y el sodio se va a mantener fuera, ¿ya? Cuando tenemos el potencial de acción activo es cuando la neurona recibe un estímulo y genera la transmisión de la información. Y que lo que va a pasar, ¿no es cierto?, que va a estar generando un cambio en la polaridad, por lo tanto se van a estar abriendo los canales, lo que va a permitir, ¿no es cierto?, que en el proceso de despolarización ingrese el sodio positivo y que en el proceso de repolarización salga potasio positivo. ¿Ya? Esto es importante, que cuando ocurre la despolarización ingresa sodio positivo y cuando ocurre la repolarización sale potasio positivo. Esta es la famosa bomba de sodio Na positivo y potasio K más positivo. ¿Ya? La vamos a estar revisando con más detalle a continuación. Entonces, ¿qué es lo que señalamos recién? Que en el potencial de reposo los canales, ¿no es cierto?, van a estar cerrados porque, ¿no es cierto?, se mantienen las gradientes de concentración, no ocurre un cambio. Este gradiente, ¿no es cierto?, se mantiene gracias a las bombas de potasio y de sodio. Entonces, generalmente, ¿no es cierto?, a lo largo del axón va a estar ubicado este potencial, ¿ya? En donde, ¿no es cierto?, van a estar aquí que las cargas positivas hacia afuera y las cargas negativas hacia adentro. Pero, ¿no es cierto?, cuando se abre el canal se va a ocurrir la despolarización. Entonces, tenemos aquí que vamos a tener diferentes tipos de estímulos. Un estímulo que esté en el umbral va a estar provocando un cambio en la polaridad de la membrana y va a generar el impulso nervioso, produciendo el impulso nervioso. Cuando un estímulo está en el
subumbral, eso quiere decir que no alcanza a producir el estímulo, no alcanza a producir cambios en la polaridad, cuando está en la zona subumbral. Y cuando el estímulo está en la zona supraumbral, provoca cambios en la polaridad, igual, ¿no es cierto?, que cuando ya estuviera justo en el umbral. Entonces, existen canales iónicos sensibles al voltaje para sodio y para potasio. El estímulo umbral o supraumbral produce que se abran canales sensibles al voltaje para sodio. Esto se refiere, chiquillos, a que dependiendo del estímulo, ya si es que alcanza cierto nivel energético, va a permitir que se abran estos canales. Cuando pasen el umbral, van a permitir que se abran los canales y se conduzca el estímulo. Si no es capaz el estímulo de sobrepasar el umbral, no va a alcanzar a producir cambios, ¿no es cierto? No van a abrir los canales, no se va a producir el estímulo. Entonces, ¿no es cierto?, el potencial de acción es cuando las neuronas son células altamente, ¿no es cierto?, excitables y que responden a los estímulos químicos, físicos o mecánicos que puedan existir tanto en el medio interno como en el medio externo y los convierten en potenciales de acción, en estímulos que se conducen. Y este fenómeno, el cual es un fenómeno electroquímico, produce un cambio en la concentración de iones tanto en el medio extracelular, o sea, fuera de la célula, y en el medio intracelular, o sea, al interior de la célula. Lo que veníamos señalando, ¿no es cierto?, es que se van a abrir los canales para que ingrese el sodio y se van a abrir cuando también quiera salir el potasio. Entonces, cuando los canales se abren, ingresa el sodio, como lo indica, ¿no es cierto?, el potencial a continuación. Este cuadro gráfico que tenemos acá es el comportamiento del potencial de acción en las diferentes fases de polarización de la membrana, ¿ya? Esto es importante para que podamos entender cuándo se abre o se cierran los canales de sodio y potasio, para que se genere o no el estímulo. Entonces, en el punto D, vamos a partir con el punto D, veamos el gráfico, ¿ya? En el punto D va a ser, ¿no es cierto?, la fase de polarización, en donde se retorna a un estado de reposo, o sea que están cerradas las bombas de sodio y potasio, pero, ¿no es cierto?, la membrana va a estar lista para poder polarizarse, o sea, en cualquier momento se van a poder abrir estos canales. Luego viene el punto A, que es la fase de despolarización. En esta fase se abren los canales cuando son sensibles al voltaje para que el sodio entre en la célula de forma masiva. O sea que ingresan muchos átomos de sodio positivo a la célula y el potencial de membrana pasa a ser negativo, pasa a ser positivo. Como entraron cargas positivas, pasa a ser positivo. Luego, ¿no es cierto?, cuando ya se alcanza el máximo de cargas positivas, se viene el punto B, que sería la fase de repolarización, que es cuando se cierran los canales de sodio y se abren los canales de potasio, los cuales salen de la célula en forma masiva. Los canales de potasio también son carga positiva, pero lo que van a hacer es que, como son carga positiva, el potencial de membrana va a pasar a negativo, va a disminuir el potencial y va a pasar a negativo, pasando hasta el punto C. El punto C es la fase de hiperpolarización, en donde, ¿no es cierto?, la salida de iones potasio es tan masiva que la membrana llega a un punto de menos 90 megavolts. Con ello se produce un periodo refractario en el que la neurona no se puede despolarizar.
Ya no se puede abrir de nuevo la bomba de sodio, sino que se van a tender a cerrar los canales de sodio y potasio porque ya alcanzó también el umbral máximo de negatividad. Y luego, ¿no es cierto?, el punto C va a pasar a la fase de polarización, en donde va a estar en el estado de reposo. ¿Ya? La fase de polarización es la fase del estado de reposo, en donde va a estar preparada la neurona para poder recibir algún estímulo. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, que esta parte de acá, ya tenemos, ¿no es cierto?, a qué corresponde la región A, ¿no es cierto? Vamos a tener que acá ocurrió un cambio, ¿no es cierto?, en el potencial de membrana y se generó un impulso nervioso. Entonces, las características del impulso nervioso, ¿no es cierto?, van a ser que son de carácter unidireccional, o sea, que van en un solo sentido y que responden a la ley del todo o nada, ¿ya? O sea, que se manda el estímulo o no se manda. Cuando no cumplen el umbral, no se van a mandar el estímulo. Además, este impulso es continuo en membranas sin vaina de melina. O sea que cuando las membranas no tienen vaina de melina, son saltadas. ¿Ya? Es saltatorio cuando hay... O sea, no, al revés. Cuando hay presencia de vainas de melina, es saltatorio. ¿Ya? Permite que cuando hay vaina de melina, el impulso nervioso sea más rápido. Acá tenemos cuáles son los factores que afectan la velocidad del impulso nervioso. Uno de los factores que influyen en estos es la temperatura, la cual, ¿no es cierto?, al haber una mayor temperatura vamos a tener un aumento en la velocidad del impulso nervioso. También, si tenemos un diámetro del axón más grueso, vamos a tener que se va a conducir con mayor rapidez el estímulo o el impulso nervioso. Y también, ¿no es cierto?, ya lo habíamos señalado, que la presencia de la vaina de melina hace que el impulso nervioso se conduzca más rápido. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, van a producirse unos saltos en ella que van a permitir que viaje más rápidamente. Y eso también va a estar generando que gaste menos energía. A continuación tenemos los conceptos de sinapsis, que vamos a estar viendo, ¿no es cierto?, la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. Y, ¿no es cierto?, las sinapsis van a ser estos procesos que van a permitir la conducción de los impulsos nerviosos, ¿ya? Es la unión funcional entre las neuronas que permiten el paso del impulso nervioso desde una célula a otra. O sea, cómo se van a estar generando el traspaso de información entre las neuronas. Existen diferentes tipos de sinapsis que tienen que ver con los lugares en los cuales se van a estar conectando las neuronas. ¿Ya? Pueden haber sinapsis axónica, que se realizan entre los axones de las neuronas, o sea, con las partes, ¿no es cierto?, como de los pies de la neurona. También vamos a tener las sinapsis axosomáticas, que van a estar uniendo el axón de la neurona con el soma de la neurona. Y eso, ¿no es cierto?, puede ser, ¿no es cierto?, como el pie con la cabeza de la neurona. Y también vamos a tener sinapsis axodendríticas cuando, ¿no es cierto?, se unen como los pies con las dendritas de las neuronas. Eso va a depender, ¿no es cierto?, de las partes que se unan cada neurona. Y pueden ser de dos tipos, sinapsis eléctrica y sinapsis química, las cuales, ¿no es cierto?, difieren en su estructura y en la forma en que transmiten el impulso nervioso. Vamos a revisar cada una de ellas. Primero tenemos la sinapsis eléctrica, que esta, ¿no es cierto?, es cuando el impulso nervioso fluye desde la neurona presináptica a la postsináptica a través de canales proteicos. O sea que se genera un canal de proteína entre estas neuronas
para conducir, ¿no es cierto?, el impulso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que se despolariza la membrana presináptica, provocando la apertura de los canales iónicos de la membrana neuronal postsináptica, generando este potencial de acción. Estas son bidireccionales, o sea que van en dos sentidos y generan una respuesta rápida e inmediata. Son comunes en neuronas del sistema nervioso central, de los músculos cardíacos y de los músculos lisos viscerales. Entonces, ¿no es cierto?, en las sinapsis eléctricas se van a abrir canales proteicos que van a permitir el traspaso tanto en este sentido como en este sentido del impulso nervioso, que van a ser muy rápidos. Mientras que en las sinapsis químicas van a estar influyendo ciertas sustancias, ¿ya? En una sinapsis se distinguen dos neuronas, una ubicada, ¿no es cierto?, en la zona presináptica y otro cuando ya ocurre la sinapsis, ¿no es cierto?, en la neurona postsináptica. Este espacio, ¿no es cierto?, que está entre estas neuronas, va a ser, ¿no es cierto?, en donde se produce esta acción de los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son receptores específicos que se encuentran en esta zona intermediaria, ¿no es cierto?, y que permiten conducir y generar el impulso. ¿Cuáles son los neurotransmisores? Estas sustancias como la adrenalina, las hormonas GABA, la acetilcolina, la noradrenalina. ¿Pero de tu compu, no? Puedes hacerlo de Entonces, los neurotransmisores entonces son sustancias químicas que son creadas, sintetizadas en nuestro cuerpo y que transmiten la información de neurona a neurona por medio de la sinapsis, ¿ya? Sinapsis química. Cuando esto ocurre, la sustancia química se libera y actúa. Son estas, ¿no es cierto? La dopamina, la serotonina, las endorfinas, ¿no es cierto? Existen distintos neurotransmisores y cada uno de ellos tienen distintas funciones. Estas sustancias son fundamentales para entender cómo trabaja, ¿no es cierto?, la mente. Ya tenemos, ¿no es cierto?, acá algunos ejemplos de estos neurotransmisores y cuáles son sus funciones. Tenemos, ¿no es cierto?, que la dopamina es capaz de generar placer y que promueve la motivación. Ya, ¿no es cierto?, es una hormona capaz, ¿no es cierto?, de darnos alegría cuando andamos en bicicleta, ¿no es cierto?, darnos motivación para aquellas acciones. También tenemos la endorfina, que es esta hormona que se produce cuando tenemos muchas sensaciones de felicidad y también es capaz de disminuir el dolor. Ya, sobre todo, ¿no es cierto?, cuando sentimos felicidad, ¿no es cierto?, aquí en un abrazo, ¿no? O también, ¿no es cierto?, cuando tenemos alguna alegría, vamos a estar liberando endorfinas. También tenemos la serotonina, que es esta hormona encargada de liberar, o sea, generar un estado de ánimo de bienestar, de alegría. Y por último, también tenemos como ejemplo la oxitocina, que es esta hormona encargada, ¿no es cierto?, de relacionar los vínculos emocionales que se pueden generar, ¿no es cierto?, entre la mamá y su hijo, cómo, ¿no es cierto?, va a ser el apego en la maternidad, ¿no es cierto?, en los primeros días, sobre todo cuando se genera el amamantamiento, ¿ya? El famoso apego, ¿no es cierto?, que cuando ya la guagua reconoce, ¿no es cierto?, a sus padres. Entonces, chiquillos, ya hemos terminado esta parte de los conceptos, ¿ya? Me gustaría repasar algo antes de volver a la pregunta esencial, o de darle la pregunta esencial de nuevo, y más que nada, ¿no es cierto?, para aprovechar el tiempo, vamos a repasar una cosita que ya les explicamos, pero lo vamos a volver a explicar, ya, porque nos sobró tiempo. ¿Qué es esto que está acá? Ya, el potencial de acción.
¿Por qué le vamos a explicar el potencial de acción de nuevo? Porque la pregunta esencial es una pregunta, valga la redundancia, hay un cuestionamiento sobre este paso. ¿Ya? Entonces, habíamos señalado que el potencial de acción, a ver qué lo tenía antes. Ya, el potencial de acción, ¿no es cierto?, se da cuando se sobrepasa el umbral, ¿no es cierto?, cuando ya se sobrepasa, ¿no es cierto?, la energía mínima de la membrana para que se abran los canales. Entonces, como las neuronas van a ser células que están predispuestas a estos estímulos, son altamente excitables, responden a estos estímulos, que pueden ser químicos, físicos o mecánicos, van a estar dispuestas a convertir estos estímulos en potenciales de acción, ¿ya? O sea, cambiar, ¿no es cierto?, su estructura para poder generar aquí una acción. ¿No es cierto?, va a ser un fenómeno electroquímico, ¿no es cierto?, porque van a estar influyendo la electricidad. ¿A dónde influye la electricidad? En estos cambios, ¿no es cierto?, en el potencial de membrana que revisamos recién. ¿Ya? Y también, ¿a dónde ocurre el cambio químico? En los neurotransmisores que van a estar, ¿no es cierto?, entre las neuronas. Y también, ¿no es cierto?, en este cambio de concentración de iones entre los medios, intracelular y extracelular. Entonces, lo que era importante, ¿no es cierto?, también es este gráfico que tenemos acá. ¿Qué es lo que ocurre en este gráfico? Tenemos, ¿no es cierto?, que primero la neurona va a partir en una fase de depolarización. Depolarización. ¿Qué significa eso? Que va a estar en un estado de reposo y eso le permite estar disponible para generar un impulso. O sea, yo no estoy trabajando, entonces voy a estar listo para trabajar. Luego, ¿no es cierto?, que ya le llega el estímulo, ahora trabaja. Entonces ocurre la fase de polarización. ¿Y qué es lo que va a pasar con las neuronas? Abren los canales de sodio, por lo tanto van a ingresar sodio, lo que va a estar generando un aumento en el voltaje, porque el sodio es positivo, entonces van a estar pasando de menos 70 hasta por lo menos más 35 milivoltios. Recién dije megavoltios, era milivoltios. Entonces, ¿no es cierto?, cuando llega al máximo de concentración de iones sodio, vamos a pasar al punto B, que es la fase de repolarización, que es cuando ya se cierran los canales de sodio y se abren los canales de potasio. Y eso va a hacer, ¿no es cierto?, que se abren los canales que van a permitir que salga el potasio. Por lo tanto, van a salir cargas positivas, por lo tanto, va a estar disminuyendo la carga hasta llegar, ¿no es cierto?, incluso hasta el punto C, que sería la fase de hiperpolarización, en donde se alcanzan los 90 milivoltios. Cuando ya terminan de salir los iones de potasio, se cierra esa membrana y la neurona se prepara para ir hacia la fase de reposo, ya que sería la fase D. Entonces, fase A, llamada fase de despolarización, cuando, ¿no es cierto?, ingresan los iones sodio. La fase B es la fase de repolarización, que es cuando salen iones de potasio y cambia a más negativa la potencial de la membrana. Y la letra C, la fase de hiperpolarización, es cuando ya se cierran los canales de potasio y la membrana va hacia la fase de reposo. Y en la fase de reposo están cerrados los canales, pero la membrana está disponible, o sea, la neurona está disponible para recibir algún estímulo. Se puede polarizar en cualquier momento, despolarizar. Eso, chiquillos, entonces era lo que les quería repetir,
ya, ¿no es cierto?, cómo se comporta este gráfico en los cambios que van a tener el axón, ¿no es cierto?, en este potencial de acción. ¿Cierto? Acá, ¿no es cierto?, va a ser ¿qué paso sería este? ¿Qué región va a corresponder a? ¿No es cierto? Si estamos pasando de cargas positivas a cargas negativas. Entonces, acá, ¿no es cierto?, vamos a estar dejando pasar iones sodio, por lo tanto, ¿no es cierto?, va a ser la fase de... ¿dónde está? La fase A, ¿no es cierto?, de despolarización, en donde van a estar ingresando los iones sodio, y eso va a generar que por fuera de la membrana se genere una carga negativa, pero al interior, ¿no es cierto?, empiezan a aumentar las cargas. Entonces, por lo tanto, esta pregunta corresponde a la letra A, ¿no es cierto?, la fase de despolarización, cuando permiten el ingreso de iones sodio. Eso, chiquillos, no sé si hay alguna consulta antes de pasar a la pregunta esencial, algo que no entendieron, que quieren que les pueda repetir, alguna otra consulta que quisieran señalar respecto al contenido. Este es el momento. Profesor, yo le envié el trabajo, ¿me podría ver si está bien, por favor? Ya, vamos a explicar la pregunta esencial, lo vamos a dejar trabajando y ahí voy a estar revisando las respuestas que me han llegado, ¿ya? ¿Alguien más tiene alguna consulta respecto al contenido? Ya, vamos a leer la pregunta esencial y tratar, ¿no es cierto?, de poder guiarlos con su respuesta. Número 1 dice, considera las propiedades o características de las neuronas y el rol del sistema nervioso central. Y responde, letra A, fundamenta por qué puedes sentir un pinchazo en tu mano. Letra B, fundamenta por qué eres capaz de retirar tu mano inmediatamente del objeto que te pincha. Entonces, en esta pregunta número 1, tienen que señalar los conceptos de cuáles van a ser los tipos de neuronas que van a estar influyendo en estos ambos pasos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Que vamos a tener, ¿no es cierto?, algunas neuronas sensoriales que nos van a permitir, ¿no es cierto?, poder captar la señal y poder llevarla, ¿no es cierto?, hacia una parte del sistema nervioso central. Y también, ¿no es cierto?, vamos a tener neuronas motoras que son capaces de conducir, ¿no es cierto? No, miento, neuronas de asociación que son capaces de conducir la señal entre las neuronas. Y también vamos a tener neuronas motoras que son capaces de llevar el impulso nervioso hasta el nervio efector, o sea, hasta el músculo efector o el órgano efector. Entonces, esa pregunta, chiquillos, está enfocada en esta diapositiva, ¿ya? Es muy parecido a lo que trabajamos también acá, ¿ya? En donde dice, ¿qué consecuencias se produciría si se daña la neurona de asociación? ¿Ya? ¿No es cierto? Aquí yo relacioné cuáles son, ¿no es cierto?, los trabajos que realizan cada tipo de neurona para, ¿no es cierto?, generar y conducir algún estímulo. Entonces, eso es lo que tiene que ir en esta primera pregunta, ya en esta primera respuesta. Incluir, ¿no es cierto?, las características de las neuronas y el rol del sistema nervioso central en este estímulo que va a ser, ¿no es cierto?, cuando nos pinchamos, ya sea con alguna aguja, con algún cactus, etcétera, etcétera. Y en la número 2 dice, explica qué pasaría con la transmisión de un impulso nervioso si se bloquearan los canales de sodio. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se bloquearían los canales de sodio? ¿En qué parte del potencial de acción de membrana estaríamos? Volvemos atrás.
al gráfico. ¿A dónde estás, gráfico? Que no te veo. Desapareció. Acá está. Entonces, si los canales de sodio... A ver, ¿cómo era la pregunta? Si se bloquean los canales de sodio, por lo tanto, si se bloquean los canales de sodio, ¿no es cierto?, no va a poder ocurrir la despolarización. Entonces, no se va a poder generar, ¿no es cierto?, la conducción del potencial de acción, ¿no es cierto? No se va a producir la fase de despolarización. Por lo tanto, el impulso nervioso no se va a producir. Entonces, eso es lo que tienen que relacionar en la segunda parte, ¿no es cierto?, que dice, ¿qué pasaría con la transmisión del impulso nervioso si se bloquearan los canales de sodio? Entonces, ¿qué pasa? No se van a abrir los canales de sodio. ¿Se va a producir o no el estímulo? ¿Por qué no se va a producir, no es cierto? ¿Cuál es la fase que está siendo bloqueada? El punto A, el punto D, el punto C. Por lo tanto, ¿en qué fase va a quedar la membrana? O sea, la neurona. Eso es lo que tiene que ir en esa respuesta, ¿ya? Si se bloquean los canales de sodio, ¿en qué punto vamos a quedar, no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar con el potencial de acción? ¿Se va a producir? ¿No se va a producir? Eso es lo que queremos que señalen en esa segunda instancia. Eso, chiquillos, los dejamos estos 10 minutos trabajando en la pregunta esencial. Lo ideal es que lo puedan hacer en este momento y que la puedan enviar, ¿no es cierto?, al término de la clase. Estamos dispuestos, ¿no es cierto?, para cualquier consulta en estos momentos también, así que lo pueden hacer, ¿ya? Volvemos en unos 8 minutitos para despedirnos y por si hay alguna consulta pueden interrumpir en cualquier momento, ¿ya? Yo voy a estar aquí revisando algunas de sus respuestas.